Comenzamos nuestro estudio del libro de Deuteronomio en nuestro estudio de Pentateuco en Panorama, y es el último libro de este grupo, ¿verdad?, que llamamos Pentateuco, que agrupa los primeros 5 libros de las Escrituras, ¿verdad? Dijimos que estos 5 libros, ¿verdad?, son escritos por Moisés. Y hoy vamos a introducirnos, vamos a ver una breve introducción de Deuteronomio y vamos a intentar avanzar sobre los primeros 4 capítulos de Deuteronomio. Y la particularidad de este libro es que hace una mirada al pasado, trata de volver al pasado un poquito como una retrospectiva, pero no para quedarse allí, sino para poder mirar adelante, ¿no? Y tener una perspectiva clara de lo que está por venir. Y lo interesante de Deuteronomio, como vimos, este es un mapa que intentamos mostrar, donde ahora están aquí en el Monte Nebo. Todo el libro de Deuteronomio, de alguna manera, se lleva a cabo en este lugar geográfico, ¿no?, donde están a puertas de entrar a la tierra prometida. Creo que vimos acá un intento de cómo es el camino. Llegaron a Cades, y acá fue donde enviaron espías, ¿no?, a toda la zona de Canaán, y volvieron, pero el Señor los mandó al desierto, ¿se recuerdan? Y estuvieron aquí, volvieron, bordearon Edom, bordearon Moab, y llegaron al Monte Nebo después de 40 años de estar allí, de alguna manera vagando por el desierto, y llegaron a este lugar que, para que tengamos una idea, si se alcanza a ver, no es importante apagar la luz, pero aquí sí no se ve mucho, pero vemos del otro lado, allá el Mar Muerto, ¿no? Se veía toda la tierra prometida allá al otro lado de las montañas, del valle, y están ahí, están mirando lo que el Señor les había prometido, están allí ya por llegar al lugar que el Señor les había prometido a sus padres y que iban a tomar por posesión. Muchas gracias. Entonces, allí, en ese lugar, todo el pueblo de Israel está apostado para ya esta nueva generación. ¿Se acuerda que vimos números? Se levanta una nueva generación y ahora están por entrar. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, a Moisés se le ocurre predicar. El libro de Deuteronomio son al menos 3 sermones, ¿no?, que Moisés va a dar. No sabemos cuánto tiempo le lleva, algunos piensan que un mes, algunos más exquisitos dicen que probablemente en un solo día esto se llevó a cabo, y obviamente Moisés no escribió esto, probablemente le ayudaron a poner por escrito todos estos sermones de Moisés para el pueblo. Y esto es más o menos cómo está diseñado el libro de Deuteronomio. Un primer discurso que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Un segundo discurso que lo vamos a ver en varias partes porque es bastante largo, hay de capítulo 4 al capítulo 28. Un tercer discurso al final, casi como una despedida de él, los últimos 2 capítulos, dos capítulos hay 29 y 30. Los últimos capítulos, que va a explicarnos un poquito, que probablemente eso último no lo escribió Moisés, ¿no?, que habla de la muerte de él, probablemente Josué lo haya puesto por escrito, pero que nos reseña allí qué es lo último que pasa con Moisés, ¿verdad?, y cómo el pueblo comienza ya esta entrada, que el libro precisamente después de Deuteronomio ¿cuál es el libro que viene? El libro de Josué, y que precisamente nos relata cómo es la entrada del pueblo de Israel a la tierra. Entonces, es un libro muy particular, como dijimos, tiene esta idea de mirar atrás, de hacer una retrospectiva para poder tener una perspectiva adelante. Y la palabra Deuteronomio viene de la traducción griega que se hizo del hebreo, y que significa segunda ley, ¿no? Deutero, segunda, nomio, nomos, ¿no?, o norma, que significa ley. Y algunos, o a veces no nos parece muy atractivo estudiar este libro porque parecía que, bueno, es una repetición de lo que dijo antes, simplemente.
pero lo cierto es que Moisés está exhortando al pueblo. Ahora ya no es Dios, por supuesto el Espíritu Santo está inspirando a Moisés a poner por escrito, pero ya no es que Dios está revelando algo nuevo, ¿no? Como lo hizo en el Sinaí, ¿se acuerdan? Y todo lo que vimos en gran parte de Éxodo, en el libro de Números, donde da instrucciones, que muchas de esas se vuelvan a repetir. Pero ahora van desde el punto de vista de Moisés a esta nueva generación, que no había escuchado la ley directamente, o eran muy pequeños, y que ahora era necesario que para ellos, los que tenían menos de 19 años, ¿no? Porque eran menos de 20 años, que son los que sobrevivieron, pasaron al menos 38 años, ahora tienen 57 años al menos, ¿no? Como mínimo, son gente grande, ya tienen descendencia, y ellos no han escuchado, no vivieron todo lo que ellos, siendo algunos muy pequeños, vieron allí en el desierto, y era necesario Moisés exhortar al pueblo. Por eso da estos discursos, estas predicaciones al pueblo, donde consta de leyes, la gran parte ahí en el segundo discurso, pero nosotros nos vamos a enfocar hoy día en el primero. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, por favor. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a orar. Dice así, yo estoy en la nueva versión de las Américas, dice: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Hay 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor les había ordenado que les diera, después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Vamos a orar un momento. Señor, queremos pedirte que tú nos puedas enseñar en esta mañana, conforme a nuestra necesidad. Tu Espíritu Santo tome tu palabra y nos pueda exhortar, animar y consolar respecto a lo que cada uno necesitamos hoy, Señor. Te lo rogamos en nombre de tu Hijo. Amén. Para que tengamos una idea, estos primeros versículos vienen a ser como lo que se llama en periodismo, en aquellos que redactan una noticia. Cuando usted lee el diario, el primer párrafo de una noticia tiene que contener el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué. Y pareciera que estos primeros 5 versículos, aunque no son una noticia, cumple con ese propósito, porque nos está explicando que el pueblo de Israel se encuentra en Cades Barnea, en el 40º año después de la liberación de Egipto, y ahí está su líder Moisés, está a punto de exponer la ley de Dios para preparar esta nueva generación para entrar a Canaán. Nos pone todo el contexto de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Nos está relatando de alguna manera y nos introduce en ponernos allí qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces Dios le estaba dando a su pueblo una segunda oportunidad, ¿no? Y Moisés no quería que esta nueva generación fracasara como lo hicieron sus padres, ¿no? Como lo hicieron antes, sino que Israel debería entrar a Canaán, debería haberlo hecho hace 38 años atrás, al menos. Pero es recién ahora. Y Moisés, impulsado por el Señor, sin duda, quería que esta nueva generación no fracasara de la misma manera. Y es donde comienza a explicar esta ley. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Y espero haya leído un poquito, pero si va conmigo a verso 6, dice: el Señor nuestro Dios nos habló en Oreb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte, vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos. Más adelante comienza a recordar, durante todo este capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Deuteronomio, Moisés lo que va a hacer es recordar gran parte de los eventos, no todos, pero gran parte de los eventos que sucedieron al pueblo de Israel durante estos 40 años. ¿Y por qué lo hace Moisés? Dijimos que la idea del libro de Deuteronomio es hacer una mirada al pasado para ahora poder mirar al futuro. ¿Por qué es necesario mirar al pasado? Como dice un filósofo,
a quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y esto nos ayuda en la historia, ¿verdad? Y vemos la historia de los países, de nuestras propias naciones, que muchas veces cuando han olvidado lo que pasó antes, se vuelve a repetir, ¿no? Cuando intentamos borrar la historia y decir, no, esto no pasó, o no pasó así como lo cuentan, y vemos que otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Así que lo primero que hizo Moisés en su discurso de despedida, porque este viene a ser su discurso de despedida, recordemos que Moisés no entra a la tierra, ¿verdad? Él queda aquí, él queda en el lugar donde dio su último discurso, él muere allí en este lugar, al menos a la altura de la montaña. Entonces Moisés en este discurso de despedida va a repasar el pasado de Israel y recordar a esta nueva generación quiénes eran y cómo habían llegado hasta aquí, ¿no? Para que conocieran su pasado, esta nueva generación, así poder evitar los errores, o más que errores, los pecados de sus padres, ¿no? ¿Y cuáles son aquellas cosas que recuerda Moisés? Bueno, como dice ahí, cuando Israel se pone en marcha, del verso 6 en adelante, ¿no? Cuando Israel, después de recibir allí la ley en Horeb, en Sinaí, se pone a marchar, ¿no? Y comprender la historia es fundamental para cada generación, ya que nos brinda a nosotros un sentido de identidad. Es una de las razones por qué en las escuelas, en los liceos se estudia la historia del Uruguay. Saber cómo llegamos hasta acá como nación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a saber de dónde viene, por qué nuestro país es como es, entender un poco lo que está pasando a nosotros hoy día para poder continuar adelante, saber de dónde venimos. Nos va a resultar más fácil también descubrir cuál es el propósito para nuestra nación. Y Moisés quiere recordar a esta nueva generación, porque la tendencia de muchos es que creen que el pasado es irreal o que es insignificante o que no tiene ninguna relevancia en la vida actual. Y al igual que aquellos que, y esto es una cuestión de gustos, pero al menos a mí, cuando vamos a algún lugar, nos vamos a los museos, porque los museos normalmente cuentan la historia del lugar donde uno va, ¿no? Aunque a veces tienen museo de historia general, pero uno va allí para entender, con razón, así eran antes, así fueron después, y así son ahora. Hay una coherencia y uno se puede proyectar e imaginar cómo serán después, ¿no? Y uno dice, no, pero eso es aburrido, eso es del pasado. Y si bien uno está mal vivir en el pasado y quedarse en el pasado, es importante conocer el pasado para poder seguir avanzando, ¿no? Y Moisés intenta hacer esto porque la Biblia no es un museo, al contrario. Encontramos un montón de enseñanza en la Escritura acerca de Dios, donde es una historia viva de alguna manera que nos anima a obedecer a Dios. Porque, ¿qué es lo que dice Pablo? Todas estas cosas se escribieron ¿para qué? Para vuestra enseñanza se escribieron, lo dice ahí en el Nuevo Testamento. Todo lo que antes se escribió, para vuestra enseñanza se escribió. No están ahí simplemente para decirnos qué pasó, sino para enseñarnos a nosotros, animarnos a obedecer y a disfrutar de las bendiciones que vemos que Dios ha dado a su pueblo, y a cada nueva generación tiene que aprender esta lección de poder mirar el pasado con una perspectiva correcta para poder seguir mirando hacia adelante. Ahora, ¿por qué el Señor hizo? Porque vemos aquí, comienza a relatar a Moisés en los primeros versículos que estuvieron allí en el Sinaí mucho tiempo y ahora era necesario marchar. Porque ahí es donde el Señor les estaba dando su ley y quería enseñarles cómo debían adorarlo a Él, ¿no? El Señor no les dio a la ley de Israel para salvarlos de sus pecados, pues nosotros sabemos que nadie se salva por el cumplimiento de la ley, sino que pudieran entender, ¿no? Aún en el Antiguo Testamento las personas eran salvas por medio de la fe, al igual que hoy. Pero ¿qué hacía la ley o qué hizo la ley? La ley reveló su pecado. La ley nos revela la pecaminosidad del hombre, pero también el carácter santo de Dios. Entonces, la ley Dios se la dio a su pueblo para que pudiera entender cómo agradarle, cómo disfrutar de Dios, de su bendición. Permitió a Israel también tener una sociedad ordenada, tener una sociedad justa, leyes religiosas que le permitieron vivir como el pueblo de Dios, apartado de las demás naciones, diferente al resto de las naciones,
Y por lo tanto la ley preparó el camino para la venida también del Mesías, ¿no? Recordamos todas esas instrucciones de las fiestas, de las ofrendas, ¿se acuerdan que vimos ahí en Números y en Levítico? Todas apuntaban ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y Dios le dio la ley a su pueblo, ¿no? No solo les dio órdenes, sino también les animó. Mire, verso 8, aquí de capítulo 1 dice: miren, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró a sus padres. El Señor no solamente les dijo marchen, sino que los animó a ir adelante, ¿no? Tenía el pueblo de Israel que seguir las órdenes que Dios le había dado, pues Dios había prometido que iba a entregar esa tierra, ¿no? Ahora, no es de extrañar que en todo este camino Moisés se desanimara y clamara al Señor, e incluso quisiera renunciar antes de tiempo, pues vio que la tarea era bastante grande. Ahí en el verso 9 en adelante recuerda cuando dice: yo solo, no puedo llevar la carga de todos ustedes, ¿no? Y dice: el Señor su Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en la multitud. Y Él ve, dice verso 12, ¿cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? Y recordamos ese evento, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Le dice: toma, ¿no?, ancianos, hombres, para que te ayuden en esto. Y la respuesta de Dios a la oración de Moisés fue darle 70 ancianos para que lo ayudaran a administrar los asuntos allí en el campamento. Y Moisés, siendo un gran líder, incluso tenía sus límites y necesitaba de la ayuda de otros, ¿no? Y el mandato allí que Moisés dio a los líderes es interesante, verso 16. En aquella ocasión dio órdenes a sus jueces y les dije: oigan los pleitos entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano o el extranjero que está con él. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo oirán al pequeño que al grande, no tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y cada uno de los aspectos en los cuales él aconseja no tenía que ver con las capacidades o habilidades de estos líderes, sino que el carácter. Háganlo rectamente, háganlo justamente, háganlo conforme y como dice ahí, no tendrán temor del hombre. Lo contrario a eso es tener temor de Dios. Háganlo temiendo al Señor. Y eso es muy importante para aquellos que colaboran y sirven al Señor. Vemos que Moisés comienza a recordar cómo salieron, pero también llega un punto en el verso 19, dice: entonces salimos de Horeb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que ustedes vieron, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Llegamos ahí, a ese lugar donde, si nosotros recordamos, en Cades Barnea es la puerta a la tierra prometida, ¿no? Pero Israel no entró allí. ¿Por qué razón? Por miedo, por incredulidad, ¿no? Y a pesar de todas las evidencias, ellos no tuvieron fe, porque vieron las evidencias anteriores de cómo Dios había obrado, pero ahora al ver las circunstancias, tuvieron miedo, y no solamente tuvieron miedo, sino que se rebelaron contra el Señor. Dijeron: no queremos ir, ¿no? Le dijeron al Señor: no queremos ir. Y yo preguntaba, ¿cuántas pruebas más necesitaba el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, de que Dios era capaz de introducirlos en la tierra? ¿Qué otras pruebas necesitaba, no? Habían derrotado, humillado a todos los dioses de Egipto, había protegido a Israel, había provisto para ellos. El mandato de Dios simplemente era obedecer, pero obedecer basados ¿en qué? ¿En la nada? No, basados en toda la muestra del poder de Dios, ¿no? Necesitaban confiar y obedecer. Y la primera señal de que la nación estaba vacilando en su fe, es interesante aquí, verso 22, dice: entonces todos ustedes se acercaron a mí. Esto nos revela un poco cómo se acontecieron los eventos. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra. Al parecer esto fue iniciativa del pueblo, que nos vayan, nos traigan noticias. Y cuando Moisés habló con Dios, probablemente acerca de esta sugerencia del pueblo, en su gracia Dios le permitió acceder a esta petición, ¿no? Porque en Números 13 nos dice que Dios
dijo, envía, pero ahora tenemos más revelación y Moisés nos dice que fue el pueblo que dijo, che, no vayamos así nomás, hagamos una expedición. Y es interesante cómo obra Dios, porque Dios se lo permite. Dios sabe lo débil que somos y que muchas veces necesitamos algo más de información y a veces pareciera que Él se acomoda a nuestra condición o al menos se adapta, ¿no? Sin embargo, hacer la voluntad permisiva de Dios, porque Dios se lo permite, no es lo mismo que hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces Dios permite hacer nuestra voluntad en una concesión donde de su parte, para hacernos caminar allí, que deberíamos hacerlo con mucho temor, pero siempre existe el peligro de que nos volvamos confiados en nosotros mismos y peor, rebeldes en hacer lo que a nosotros nos parece. Hacer su voluntad expresa siempre es el camino más seguro. Pensaba en algo cómo ilustrar esto y no me olvido cuando recién empezamos a servir al Señor allí en Chile. Trabajamos con muchos de los jóvenes, había jóvenes grandes ya estudiando, universitarios que estaban por terminar y había un muchacho que tenía una novia, compañera de la universidad. No era creyente, eran grandes, no eran gurises chicos, no tenían 13 años, eran grandes, pero no era creyente. Dice, pero ¿qué hago? Yo le dije, la escritura es clara, no os unáis en yugo desigual, es bastante clara, no hay. Pero ella... Yo le invitaba a la iglesia y parece que quiere venir. Digo, bueno, sé honesto con ella, decirle que la escritura te dice que no está bien. Y Dios permitió, pienso en esto, al menos yo lo interpreto así, en su voluntad permisiva, que él siguiera, y esta chica vino a la iglesia, conoció del Señor. Tristemente, al conocer del Señor, y lo digo tristemente, ella se dio cuenta que su novio no lo estaba haciendo bien, de antes. Y terminaron rompiendo esa relación que llevaba mucho tiempo. Y bueno, y ahí se rompió, se quebró una relación y tristemente también el hecho de que ella siguiera los caminos del Señor. No tiene que pasar siempre así, pero era mucho mejor hacer su voluntad expresa, ¿no? Dios permitió que ella llegara a la iglesia y sí, fue en su voluntad. Permitió que ella escuchara el Evangelio, probablemente sí. Pero si hubiese tomado precauciones antes de hacer lo que expresamente el Señor dice que hay que hacer. Y acá el pueblo dice, mandemos, y el Señor lo permitió. Pero así vemos el resultado después, ¿no? El pueblo no quiso entrar, se volvió rebelde. Hacer la voluntad de Dios expresa siempre es el camino correcto. Los otros caminos a veces el Señor puede permitir, pero normalmente se producen disciplinas dolorosas que no siempre es lo mejor para nosotros, al menos no para nuestros deseos, ¿no? Sin duda siempre lo que Dios hace es lo mejor, pero desafortunadamente la nación aquí se puso del lado de la mayoría, desanimó al pueblo, asustó a los otros. 2 veces Moisés le dijo que no tuvieran miedo, pero sus palabras cayeron en oídos sordos y el pueblo se rebeló, no quiso entrar. Estaban quejando, llorando. Solamente Josué y Caleb, Moisés y Aarón fueron los únicos que quedaron y que no murieron en el desierto. Ahora, el Señor tuvo el poder de sacarlos de Egipto, y no es que no tuvo el poder, pero por su rebelión y su incredulidad no los pudo entrar en la tierra, porque se empecinaron en hacer su voluntad. La causa del fracaso, olvidaron lo que Él había hecho, olvidaron lo que Dios había hecho. Recibieron los dones que Dios le había dado con mucha alegría, pero no comprendieron la bondad y la gracia del Señor, sino que endurecieron sus corazones, como dice Hebreos capítulo 3, ¿no? Y tuvieron un corazón duro de incredulidad. Y esto nos enseña algo, que si las bendiciones de Dios a nosotros no nos humillan o ni nos hacen confiar más en Él, entonces lo que van a hacer va a ser endurecer nuestro corazón. Y a menos que nosotros recibamos la palabra de Dios en nuestros corazones y demos gracias a Dios por sus bendiciones,
lo más seguro es que nos vamos a volver egoístas, orgullosos, incrédulos, y comencemos a dar por sentadas las bendiciones de Dios. Pero hay una diferencia, porque una cosa es dudar, ¿no? Pero ¿se acuerda que dice el Nuevo Testamento? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y no es lo mismo la incredulidad que la duda. Uno puede dudar, por supuesto, porque no sabemos mucho a veces cómo va a pasar. Pero Dios busca animar a los que dudan y ayudarlos a creer. Pero cuando alguien se vuelve incrédulo y no quiere hacer la voluntad de Dios, lo que termina sucediendo es endureciendo su corazón, nada más. Entonces, vemos aquí que el Señor, Moisés va recordando estas cosas. Después, más adelante, va a recordar cómo van a conquistar, ¿no? Pero antes de eso, nosotros recordamos, ¿no?, que Moisés, él recuerda aquí, en el verso 37, porque el Señor les castiga, pero él no olvida que el Señor también, dice, verso 37 de capítulo 1, el Señor se enojó también contra mí. Me gusta eso de Moisés. Él no se olvida que él también falló. Era el mejor líder que podía existir, pero él también falló. Y él no lo olvida. Él dice, el Señor también se enojó contra mí. ¿Se acuerdan el evento? Háblale a la roca y ¿qué hizo él? Se enoja. Aquí tienen agua, rebeldes. Y la golpea y el Señor no le permitió. Incluso los más grandes líderes no son más que seres humanos frágiles sin la gracia de Dios. Y muchos de ellos fallaron en sus virtudes. Yo lo quería mencionar porque la fortaleza de Moisés era su mansedumbre, sin embargo aquí perdió el control. Abraham fue conocido ¿por qué? Por su fe. Pero cuando tuvo miedo, huyó a Egipto y mintió acerca de su esposa. David, su fortaleza era su integridad. Sin embargo, fracasó estrepitosamente con Betsabé, se volvió mentiroso, asesino, hipócrita. La fortaleza de Pedro era su valentía precisamente, pero en 3 ocasiones sintió miedo y ¿qué hizo? Negó a su Señor. Por eso, en 1 Corintios 10:12, Pablo dice, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Y Moisés comienza a recordar todas estas cosas, ¿por qué? Porque le está diciendo, cuidado, mira el pasado, todo lo que hizo el Señor, todo lo que ha pasado en nuestra vida, aún yo mismo. ¿Por qué? Porque no es necesario volver a repetir estos errores. Un profe lo decía, no sé si con tristeza o con al dejo de cómico, pero decías, no es necesario volver a cometer los mismos pecados todo el tiempo, porque hay un montón de otros pecados nuevos para cometer, ¿no? De poder caernos, ¿no?, nuevamente, de aprender de los errores de otros. Y capítulo 2 y capítulo 3, Moisés va a recordar a muchos de las conquistas que hicieron. Si ustedes ven allí cómo conquistaron a grandes batallas, ¿no? Es un resumen del relato que se encuentra ahí en Números 20 en adelante, donde se describe cómo el pueblo de Israel derrotó a varias naciones y a los reyes en su marcha a la tierra prometida. Y en este discurso Moisés no da tantos detalles de lo que Israel experimentó aquí en todos estos 38 años en el desierto, sino que durante estos años Israel estuvo fuera del favor del pacto de Dios. No hay registro de que celebrara la Pascua, ni siquiera que se circuncidaran a sus hijos. Eso lo vamos a ver después en Josué capítulo 5, donde Josué va a guiar a la nación después de cruzar el río, donde celebra la Pascua, donde se vuelven a circuncidar todos aquellos que durante el desierto no lo hicieron. Como dijimos, 57 años tienen al menos estas personas y toda la descendencia hacia abajo. Y es interesante acá, mire, capítulo 2, verso 1 en adelante, recuerda, verso 2, entonces el Señor me habló, ustedes me han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte, vuélvanse ahora al norte y da orden al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y ellos tendrán miedo. Y nosotros recordamos que los edomitas, ¿qué le dijeron a Moisés? No vas a pasar por aquí, tenés que rodear.
¿no? Dios le ordenó a ellos tampoco que no declararan guerra contra ellos, ni intentaran tomar su tierra, porque eran, recordemos, los edomitas descendían de Saúl, el hermano de Jacob, ¿no? Por lo tanto estaban emparentados, ¿sí? Y yo pensaba en esto. De la mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida, normalmente los desacuerdos más grandes vienen de nuestro entorno más familiar, ¿no? Y muchas veces son los más dolorosos, los más difíciles de resolver. Y la Biblia registra un montón de ellos. Comienza en el Génesis cuando Caín mata ¿a quién? A su hermano. Donde Jacob y Esaú son rivales, donde las esposas de Jacob están peleando todo el tiempo, donde Jacob favorecía ¿a quién? A José sobre el resto de sus hermanos, y eso causó problemas. Donde después más adelante vemos David con su suegro Saúl, lo acosaba, quería matarlo. Incluso en la familia cristiana, en las iglesias locales, no siempre se quieren ni se aman. Cuando vemos en 1 Corintios, la iglesia está dividida en 4, ¿se acuerdan? Yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, y los más espirituales decían yo soy de Cristo, ¿verdad? O los que se creían más espirituales. En Éfeso, Pablo le llama a los creyentes a ser amables y a perdonarse unos a otros. En Gálatas, Pablo les dice que no se estén devorando entre ellos porque se estaban atacando entre ellos. En Filipo, Pablo le escribe una carta a los hermanos y menciona a 2 hermanas, ¿se acuerdan? Capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir porque estaban peleados. Las disputas familiares y los desacuerdos en la iglesia sin duda son limitados, ¿no? Pero es necesario ver cómo a veces en el entorno más familiar es donde se dan los desacuerdos. Y Moisés hizo lo correcto en evitar, recuerde lo que dice en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos pacificadores hay hoy día? Romanos 14 dice, sigamos lo que contribuye a la paz. Evitar el conflicto no siempre es de cobarde, sino que a veces es la señal de sabiduría, de valentía, de temor del Señor. Y a veces es mejor seguir el ejemplo de Moisés y de Jesús. ¿Se acuerdan? Hubo un momento que él iba a pasar por Samaria, manda emisarios para avisar allí y le dijeron que no querían. Y el Señor no pasó. Siguió de largo, tomó otro camino. Dios había prometido a Israel que le daría la tierra que necesitaban sin que tuviesen que ir a la guerra. Más adelante, en el verso 9, va a pasar lo mismo, en el 8 en adelante, de evitar ahora a los moabitas y a los amonitas, que eran los descendientes de, que también estaban emparentados con Jacob, pues eran los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, ¿no? Y ni los moabitas ni los amonitas, Dios les había dado esta tierra, y aunque no se la merecían, Dios le había dado esa tierra a estos pueblos, ¿no? Y el paso de ellos por allí marcó de alguna manera un punto de inflexión, pues es cuando pasan este arroyo, este valle de Sered que sale mencionado allí, cuando ya esta nueva generación, solamente quedaba Moisés, Caleb y Josué, aún incluso Aarón ya había muerto, es donde vienen muchas de las victorias, ¿no? Dios derrota a los amorreos, ahí en verso 24 de capítulo 2, levántense, pónganse en marcha y pasen el valle de Arnón. Mira, yo entregué en tu mano a Sehón, amorreo, rey de Hesbón, y comienza a recordar Moisés todos estos últimos eventos donde Dios dio victoria, y todo esto era un resumen del plan que Israel debía seguir en toda esta conquista hacia adelante. El capítulo 3, donde de alguna manera Israel se prepara en las últimas batallas, donde vence al rey de Basán, donde se reparten la tierra, allí al menos del otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan? Vimos un mapa aquí, así un poquito más atrás. Aquí, a ver. De este lado, este es el Jordán, hacia el oeste, es la tierra que Dios le había prometido, pero algunas naciones quedaron aquí y se preparan y dicen, pero nosotros vamos a ir a pelear. Y toda esta preparación de ir adelante ya estaba pronto para tomar la tierra, ¿no? Todo lo que Moisés está recordando son eventos que están preparando para ir. Pero antes
de terminar, tenemos el capítulo 4, que es quizás donde vamos a pasar estos últimos minutos, porque ellos se estaban preparando para entrar en la tierra que Dios les había prometido cuando llamó a Abraham, y parte de esa preparación consistía en escuchar atentamente el discurso de despedida de Moisés, el profeta y líder que Dios había dejado a su pueblo. Y tras repasar la historia de la nación en estos primeros 3 capítulos, varios eventos donde vimos cómo Dios recordó y obró en ellos, Moisés les recuerda el carácter de Dios y cómo debían responder al carácter de Dios. Él hace una apelación a la historia, no para quedar simplemente en la historia, sino que para que ahora, concerniendo a la historia, teniendo en mente lo que ha pasado y lo que Dios ha hecho y cómo hemos actuado nosotros, podamos recordar cómo es Dios y cómo responder ante Él, ¿no? Si desconocemos cómo es el carácter de Dios al que adoramos, ¿cómo podemos adorarlo? Como dice el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Si no conocemos, si no reconocemos o desconocemos cómo es el carácter de Dios, ¿cómo podemos adorarlo en espíritu y en verdad si no le conocemos a Él? Entonces, ¿qué hace Moisés? Fíjese, capítulo 4. Ahora pues, oh Israel, ¿qué es lo primero que dice? ¿Cuál es el primer verbo? Escucha. ¿Sabes? Dios habla, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer tú? Escuchar. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios creó el universo hablando la palabra, ¿no? Y ha ordenado que su pueblo viva escuchando, pero no solamente escuchando, sino que obedeciendo su palabra. Aquí la idea de oír se menciona al menos 100 veces en el libro de Deuteronomio. Será importante, ¿no? Escucha. Incluso la confesión que se llama la Shema en el capítulo 6, lo van a ver la semana que viene, donde 6:4 de Deuteronomio dice, escucha, oh Israel. Y se llama Shema porque esta palabra de escucha, presta atención. ¿Qué significa eso, no? No significa simplemente que yo oigo algo, sino que yo estoy entendiendo, estoy prestando atención a lo que se está diciendo. Oír la palabra de Dios no es una cuestión de simplemente que escucho algo, como dice Santiago, ¿no? Que escuchan, ¿no? Y olvidan, sino que es una cuestión de enfocar todo nuestro ser, mente, corazón, voluntad en el Señor y recibir lo que Él nos está diciendo, no simplemente para contemplarlo, sino para obedecerlo. Más adelante en el libro de Deuteronomio, vamos a ver en capítulo 30 que dicen, aquí está, frente a ustedes, la vida y la muerte, ¿no? Y nuestra responsabilidad, nuestra respuesta va a determinar, ¿no? O cómo escuchamos a Dios, o si estamos escuchando a Él, va a determinar cuál va a ser nuestra decisión. El énfasis en Deuteronomio 4 aquí está en el mandato y la enseñanza que el Señor no solo nos dice qué hacer, sino también explica la verdad detrás de sus mandamientos. Dice, escucha los estatutos y decretos que yo les enseño para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios, que yo les mando. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de Baal Peor. ¿Se acuerdan ese evento? Con Balaam, como no pudo maldecir, entonces los incitó a tomar mujeres moabitas y entrar en una disolución que 24.000 perdieron la vida allí. ¿Se acuerdan? Él les indica esto. Pero ustedes, verso 4, que permanecieron fieles al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Me encanta que el Señor Jesucristo, cuando les dice, les voy a llamar amigos y no siervos, porque Él les explicaba lo que estaba haciendo a sus discípulos. Y el Señor hace lo mismo. Cuando nos dice qué tenemos que hacer, no nos dice, hagan esto y ya está.
El Señor nos explica y nos pone contexto y no nos manda, nos revela su voluntad. Nos dice por qué es nuestro bien. Cuando da un orden para el matrimonio, cuando da un orden en las relaciones, en cómo debemos honrar a nuestros padres, que los hijos deben obedecer a sus padres, que los padres no deben exasperar a sus hijos. El Señor da las razones de por qué. No nos manda simplemente a obedecer sin entender por qué estamos haciendo lo que Él demanda. Y nosotros somos llamados a conocer sus mandamientos. Si no conocemos sus mandamientos, no podemos obedecerle. Pero si los conocemos y creemos en ellos y los obedecemos, entonces, como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos y va a haber bendición en nuestra vida. La advertencia que da Moisés aquí es no añadir ni quitarle. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, esto no me gusta. Este mandamiento de Dios, esta parte de la voluntad de Dios no me agrada mucho, así que la voy a sacar. O voy a añadir, la voy a interpretar a mi manera. Por eso termina el libro de la Biblia, en Apocalipsis, dice, maldito sea anatema cualquiera que añade palabras a esta profecía. Cuidado tú y yo de estar añadiendo cosas a la Escritura o quitando algunas de ellas porque no te gustan. Están allí y son la voluntad de Dios. Entonces Dios habla, ¿qué debes hacer? Escuchar. ¿Estás escuchando a Dios? Segundo, dice, Dios es santo, del verso 3 en adelante, ¿no? 3 y 4, dice, sus ojos han visto lo que el Señor hizo en caso de Baal peor. ¿Qué hizo allí? Dios reveló su santidad, que no está de acuerdo con el pecado. El pecado persistente de Israel fue la idolatría y las prácticas inmorales asociadas a la idolatría. Durante su tiempo en Egipto, los judíos experimentaron la idolatría, incluso la practicaban durante su travesía en el desierto. Finalmente el Señor tuvo que enviar, si lo vemos en la historia, ¿cuál fue la razón del que el pueblo de Israel terminó en Babilonia? ¿Por qué el Señor manda al pueblo de Israel al exilio? Precisamente por su idolatría. Y es interesante que después de volver de allí no tuvieron nunca más problemas con la idolatría. Su problema eran otros ahora, su fanatismo, ¿no? Que lo vemos inmortalizado en los fariseos y en toda esa fanaticada religiosa, ¿no? El pueblo de Dios debe tener cuidado de no entablar amistad con el mundo. ¿Se acuerda Santiago 4? ¿Qué dice? Santiago 4:4. Se los leo. O almas adúlteras, idólatras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ni dejar influenciar por el mundo. Esto nos lleva, como dice Primera de Juan, a terminar amando al mundo. ¿Se acuerda que dice Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Romanos 12 nos dice que tengamos cuidado de no conformarnos a este mundo. Este estilo de vida solo lo que hace es atraer la disciplina de Dios. Porque el Señor juzga a su pueblo. Por lo tanto, Dios es santo, témele. Hebreos dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y cuando desafiamos la autoridad a sabiendas y voluntariamente, lo único que estamos haciendo es tentar a que el Señor nos discipline, nos corrija, y nuestra arrogancia solo conduce al dolor y a pérdida. Nunca vale la pena. No debemos jugar con el pecado. El Señor es santo, témele. Pero ¿sabes qué más? El Señor es sabio. Dice ahí, así que guárdenlos, verso 6, guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. La palabra de Dios es la revelación de su sabiduría. Y necesitamos conocerla y seguirla para que nuestras vidas no solamente agraden y glorifiquen al Señor, sino para que nuestra vida sea una vida sabia.
La sabiduría del mundo, dice 1 Corintios, es necedad delante de Dios. ¿Por qué es importante para Israel conocer y obedecer la sabiduría de Dios? Bueno, cuando comenzamos a leer el libro de Josué, vemos que Dios tenía todo allá planificado cómo había de ser, ¿no? Cómo el pueblo de Dios iba a entrar y poseer la tierra. Y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios completa y la seguridad de que si obedecemos lo que Dios nos ha enseñado, Él nos va a dar la guía que necesitamos en las áreas especiales de nuestra vida. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios. A veces no sabemos cómo hacer y no está mal. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ir donde está la sabiduría. Pedirle dirección a Dios. Pedir consejo a quienes son espirituales y maduros y decir, mira, me pasa esto, ¿qué hago? Estoy llorando. Busca al Señor en dirección. Y los que viven según la sabiduría de Dios, sin duda, como dice ahí, para que los pueblos vean y escuchen, ¿no? Y ciertamente digan, esta es una gran nación. La gente al mirarte puede decir eso. ¿Hay evidencia de tu vida sabia porque busca las sabidurías del Señor? Es interesante que más adelante dice verso 9, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber ¿a quién? ¿Usted tiene esperanza en la generación que viene? Algunos adultos dicen, no, la generación que viene. Pero eso no es culpa de la generación que viene, es culpa nuestra. Es responsabilidad nuestra de instruirles correctamente. ¿Queremos una generación sabia más adelante? Bueno, instrúyelo en las Escrituras, en la sabiduría de Dios. No hay mejor manera de influir en nuestros hijos para que confíen en el Señor y vivan según la sabiduría si nosotros estamos haciendo eso. No si le decimos lee la Biblia, si nosotros estamos siendo sabios, si nosotros estamos consultando la Escritura, entonces ellos lo van a hacer. Y por último, para terminar, solo Él es Dios. Verso 10 dice, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúname el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra. Ustedes se acercarán, verso 11, pues permanecerán al pie del monte, el monte que ardía en fuego. Verso 12, entonces el Señor les habló en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos. El Señor está revelando aquí, ¿no? Por medio de Moisés. Moisés les recordó, aquí está, verso 19, ten cuidado, no sea que te levantes los ojos al cielo, veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, ¿no? Todas las cosas que adoraban. Dice, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a ustedes el Señor los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son ahora. Hay un solo Señor a quien debemos adorar. Y este es el mensaje de Moisés, ¿no? Les advierte contra la idolatría, les recordó al pueblo la experiencia de la nación, ¿no? De cómo Dios hizo su pacto con ellos, y ahora ellos están adorando a la creación en lugar del Creador, ¿no? Y el Señor les dice ahí, verso 20, ¿no? Acerca de la liberación de Israel de Egipto, como a todas las naciones, Moisés, ¿no? Menciona a todas las naciones y les recuerda que Israel era diferente de las demás porque era el pueblo escogido de Dios y su herencia especial. Cuando Israel comenzó a imitar al resto de las naciones y a adorar a esos dioses de las otras naciones, ¿no? Dejó de ser esa nación dedicada por completo a Dios y olvidar esos privilegios distintos, y perdieron sin duda esas bendiciones distintivas que tenían. George Campbell Morgan, uno de mis escritores favoritos, decía, la iglesia hizo más por el mundo cuando menos se parecía al mundo.
Cuando la iglesia marca una diferencia con el mundo, es cuando más podemos hacer por el mundo, no al parecernos a él, no al imitarlo para que se acomoden a nosotros. Y cuando la iglesia es diferente al mundo, entonces es que estamos haciendo algo por él realmente. El Señor Jesucristo nunca se acomodó al mundo. Él fue realmente diferente, pero ¿eso qué hizo? Atrajo a la gente. Eso es atractivo en cierto sentido a aquellos que el Señor ha dispuesto también para que le busquen. Moisés habla aquí en verso 25, dice: cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor su Dios para provocarlo a ira, hoy pongo por testigo contra ustedes al cielo y la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. El Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones, a donde el Señor los llevará. Algunos toman esto como una profecía de lo que va a pasar más adelante cuando son llevados cautivos. Pero dice ahí: allí ustedes servirán a dioses hechos por mano de hombre, de mano de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero, me encanta el pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice más adelante: en los postreros días, verso 30, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a sus padres. Sin duda, el amor de Dios. Cuando Israel se apartó del Dios vivo, comenzó a adorar ídolos, pecó contra su gracia y su amor. El Señor no había escogido ninguna nación para establecer su pacto, sino Israel, pero no fue porque la mereciera, sino por su eterno amor. Y así es contigo y conmigo. No es porque eres especial, no es porque eres diferente, es por su amor que Dios te escogió. Y Dios no quiere que sus hijos obedezcan solo por obtener bendiciones o evitar la disciplina, sino que Él quiere que lo amen de todo corazón. La palabra corazón aquí se menciona más de 40 veces en el discurso de Moisés, porque enfatiza una cosa: el amor del Señor. Y tú puedes estar aquí hoy para cumplir, puedes estar aquí hoy por egoísmo, pensando en ti mismo, a ver si Dios me da algo. Puedes estar aquí por orgullo, para mostrarle a Dios que eres bueno al venir a la iglesia. Puedes estar aquí por temor, porque quizás Dios te va a hacer algo. Pero espero que estés aquí porque amas a Dios y porque disfrutas de su amor. Ese es el Dios, como dice la alabanza, que adoramos. Ahora, ¿ese es tu Dios? Como dice Moisés: Él habla, escucha. Él es santo, témele. ¿Cuál es la tercera? Él es sabio, aprende de Él. Pero adora a Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración, pero para Dios, para Él, movido desde su amor a nuestro amor, con todo el corazón, mente, fuerzas y energía. ¿Y de qué manera? Bueno, por eso el Señor Jesucristo, cuando va a resumir la ley, dice esto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y seguir a Cristo es lo que hace Pablo en 2 Corintios, cuando él intenta defender su apostolado. Dice: yo hago lo que hago, ¿por qué? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Si has recibido a Cristo, déjame decirte algo: el amor de Cristo te va a empujar. Si eres un hijo o una hija de Dios, el amor de Cristo te va a empujar. Pero a veces tenemos corazones tan duros de incredulidad como el pueblo, ¿no? Que se vuelve insensible. Porque cuando algo se vuelve calloso y duro, pierde la sensibilidad. Y a veces el Señor tiene que hacer cosas para sacar esos callos en el corazón, en nuestra conciencia, para poder estar sensible a su actuar y podamos escucharlo cuando Él habla,
podamos temerle cuando manifiesta su santidad, podamos aprender de Él cuando Él nos quiere enseñar en su sabiduría y podamos adorarle, porque Él es el único digno de adoración. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor.